Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Todo comenzó en 1974, en plena Guerra Fría. Yo era un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con experiencia en vuelos de alto riesgo. Había volado aviones experimentales y participado en misiones que nunca se hicieron públicas. Mi vida era emocionante, pero también solitaria. Pasaba más tiempo en el aire que en tierra, y mi familia apenas me veía. Un día, sin previo aviso, recibí una orden directa de presentarme en una base militar secreta en el desierto de Nevada. No me dieron muchos detalles, solo me dijeron que era una misión de alto interés nacional. Me intrigó, pero también me sentí honrado. Pensé que sería algo relacionado con aviones de última generación o tecnología avanzada. Nunca imaginé lo que realmente me esperaba. El lugar al que llegué era como nada que hubiera visto antes. Estaba escondido en medio de la nada, rodeado de montañas y desierto. Las instalaciones eran modernas, pero tenían algo inquietante. Había soldados por todas partes, y el ambiente era tenso. Me llevaron a una sala de reuniones donde me esperaban dos hombres vestidos de civil. Uno de ellos era el Dr. Harris, un científico de alto rango que sería mi compañero en la misión. El otro era un oficial de inteligencia que no se presentó con nombre. Me explicaron que había sido seleccionado para una misión espacial secreta, pero no me dijeron cuál era el objetivo real. Solo me aseguraron que era crucial para la seguridad nacional. El entrenamiento fue intenso y extraño. No solo me prepararon para viajar al espacio, sino que también me enseñaron protocolos de seguridad que nunca había visto antes. Había simulacros de emergencia en los que debía contener amenazas no identificadas y manejar equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Me dijeron que todo era parte de un programa experimental, pero algo no cuadraba. Los instructores evitaban responder preguntas directas, y las instalaciones donde entrenábamos estaban llenas de áreas restringidas. Una vez, mientras caminaba por un pasillo, escuché un sonido extraño proveniente de una habitación cerrada. Era como un susurro, pero no parecía humano. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que no me preocupara, que era solo un equipo de prueba. Aún así, seguí adelante. Era un soldado y mi deber era cumplir órdenes. El día del lanzamiento llegó. No hubo cámaras, ni periodistas, ni transmisiones en vivo. Todo se hizo en secreto. La nave era diferente a las que se usaban en las misiones Apolo. Era más pequeña, pero estaba equipada con tecnología que no reconocía. Tenía paneles de control con luces parpadeantes y botones que no entendía. El Dr. Harris me explicó que la nave había sido diseñada específicamente para esta misión, pero no entró en detalles. Durante el viaje, me sentí extrañamente tranquilo. El espacio era algo que siempre había soñado con explorar, aunque nunca imaginé que sería de esta manera. Cuando llegamos a la Luna todo cambió. La base, llamada Lunar Black Site, era una estructura pequeña pero impresionante. Estaba enterrada parcialmente bajo la superficie lunar, con solo una cúpula metálica visible desde el exterior. Al entrar, me sorprendió ver que estaba dividida en 3 secciones principales, cada una con un calabozo blindado. Las puertas de estos calabozos estaban hechas de un material que nunca había visto, con símbolos extraños grabados en ellas. El ambiente era frío y silencioso, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo. Era como si la base estuviera viva, observándonos en cada momento. El Dr. Harris me llevó a una sala de control llena de pantallas y equipos. Allí, finalmente me reveló la verdad.
Nuestra misión no era inspeccionar la base, sino entregar un paquete que habíamos traído desde la Tierra. En ese momento, entendí que el paquete era una de esas entidades no humanas de las que tanto se rumoreaba en los círculos militares. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que el gobierno estuviera ocultando algo tan grande? ¿Y por qué me habían elegido a mí para esta misión? El primer susto que me llevé en esta misión llegó cuando abrieron el primer calabozo para recibir al paquete. La entidad no era como nada que hubiera visto antes. Parecía una masa de energía oscura, flotando y cambiando de forma constantemente. Aunque estaba contenida en una especie de campo de fuerza, sentí que me observaba, como si pudiera verme más allá de mi cuerpo físico. Después de entregar la primera entidad, el Dr. Harris y yo nos quedamos en la base lunar para supervisar las operaciones. Me explicó que los otros 2 calabozos ya estaban ocupados. Cada uno contenía una entidad diferente, capturada en distintos lugares de la Tierra. La primera, a la que llamaban el Susurrador, era una criatura que podía manipular la mente de quienes se acercaban demasiado. La segunda, conocida como el Devorador, era una masa gelatinosa que absorbía cualquier materia orgánica que tocaba. La tercera, la que acabábamos de traer, era llamada el Viajero, una entidad que parecía existir en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Aunque las entidades estaban contenidas, su presencia se sentía en todas partes. Era como si la base estuviera viva, respirando y observándonos en cada momento. El primer día después de la entrega, trabajamos en la sala de control, donde había pantallas que mostraban el interior de los calabozos. En la pantalla correspondiente a El Susurrador, solo se veía una neblina gris que se movía lentamente, como si estuviera buscando algo. En la de El Devorador, había una sustancia negra y viscosa que se expandía y contraía, como un corazón latiendo. Y en la de El Viajero, la imagen era borrosa, como si la entidad estuviera en varios lugares al mismo tiempo. El Dr. Harris me advirtió que no me acercara demasiado a los calabozos, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. A veces, cuando estaba solo en la sala de control, escuchaba voces en mi mente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos se volvían más claros con el tiempo. Eran voces que hablaban en idiomas que no entendía, pero que parecían llenos de advertencias y amenazas. Una noche, mientras revisaba los sistemas de la base, escuché una voz clara que decía: «No perteneces aquí». Me quedé paralizado. La voz no venía de afuera, sino de dentro de mi cabeza. Corrí hacia el Dr. Harris, quien me aseguró que era un efecto secundario de la exposición prolongada a la entidad, pero yo sabía que era más que eso. El Susurrador estaba intentando comunicarse conmigo. El Devorador, por otro lado, era la entidad más peligrosa de las 3. El Dr. Harris me explicó que la entidad absorbía cualquier materia orgánica que tocaba, convirtiéndola en energía para alimentarse. Una vez, durante una inspección de rutina, vi cómo un trozo de metal que había caído accidentalmente en el calabozo era devorado en cuestión de segundos. La sustancia negra se extendió sobre el metal, y cuando retrocedió, no quedaba nada. Era como si el objeto nunca hubiera existido. El Dr. Harris me advirtió que nunca debía abrir el calabozo en ninguna circunstancia, pero yo no podía evitar preguntarme qué pasaría si la entidad escapaba. El Viajero era la entidad más misteriosa de todas. A diferencia de las otras 2, esta no parecía tener una forma definida. A veces, cuando pasaba cerca de su calabozo, sentía una extraña vibración en el aire, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Una vez, mientras revisaba los sistemas de contención, vi una sombra moviéndose en el borde de mi visión. Cuando me di la vuelta, no había nada allí, pero sabía que el Viajero estaba jugando conmigo. La vida en la base era solitaria y estresante. Pasábamos la mayor parte del tiempo monitoreando a las entidades,
y asegurándonos de que los sistemas de contención funcionaran correctamente. El Dr. Harris y yo nos turnábamos para dormir, pero el sueño era difícil de alcanzar. Las voces del susurrador, la presencia constante del devorador y las distorsiones del viajero hacían que cada día fuera una lucha contra el miedo y la paranoia. A veces, me preguntaba si el gobierno sabía realmente con qué estábamos tratando, por qué nos habían enviado aquí, y qué pasaría si algo salía mal. Mis temores se hicieron realidad una noche, o lo que contábamos como Noche en la Luna. Estaba revisando los sistemas de la base cuando escuché un grito proveniente del calabozo de El Devorador. Corrí hacia allí, pensando que algo había salido mal. Al llegar, vi que la puerta del calabozo estaba ligeramente abierta y una sustancia negra y viscosa se filtraba por el borde. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba cerrar la puerta, pero la sustancia parecía tener vida propia. Se movía hacia mí, como si intentara atraparme. En ese momento, el Dr. Harris apareció con un dispositivo que emitía una luz brillante. La sustancia retrocedió y logramos cerrar la puerta. Fue entonces cuando entendí que estas entidades no estaban completamente controladas. Estaban esperando su oportunidad para escapar. Después de ese incidente todo cambió. Las voces del susurrador se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Las distorsiones causadas por el viajero eran más intensas, y la presencia del devorador se sentía más cerca que nunca. Sabía que no podíamos seguir así. Las entidades eran demasiado poderosas y estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos. Pero lo peor de todo era que no podíamos irnos. Estábamos atrapados en la luna, custodiando a criaturas que no deberían existir. Una noche, mientras el Dr. Harris dormía, decidí investigar por mi cuenta. Sabía que en la base había una sala de archivos, un lugar al que nunca nos habían permitido entrar. Estaba ubicada al final de un pasillo estrecho, detrás de una puerta blindada con un panel de seguridad. No tenía acceso autorizado, pero después de semanas en la base, había aprendido a moverme por los sistemas. Con un poco de paciencia y algo de suerte, logré desbloquear la puerta. La sala de archivos era pequeña y estaba llena de estantes metálicos repletos de carpetas y dispositivos de almacenamiento. El aire era frío y olía a polvo y metal. Me sentí como un intruso, pero sabía que no podía darme el lujo de dudar. Comencé a revisar los archivos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Lo que encontré fue más aterrador de lo que podía haber imaginado. Los documentos revelaban que las entidades no habían sido capturadas por casualidad. Habían sido atraídas a la Tierra mediante experimentos secretos durante la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos, en su obsesión por ganar la carrera espacial y militar, había comenzado a investigar fenómenos paranormales y extraterrestres. En algún momento, descubrieron cómo abrir portales dimensionales, puertas a otros planos de existencia. Fue a través de esos portales que las entidades llegaron a nuestro mundo. Al principio, los científicos pensaron que podían controlarlas. Las consideraban una fuente de conocimiento y poder, una forma de obtener tecnología avanzada y ventajas sobre otros países. Pero pronto se dieron cuenta de su error. Las entidades no eran simples criaturas, eran seres inteligentes y peligrosos, con habilidades que desafiaban las leyes de la física. Eran una amenaza, pero también una tentación. El gobierno no podía resistirse a estudiarlas, incluso si eso significaba poner en riesgo a toda la humanidad. Uno de los archivos más perturbadores hablaba de un incidente ocurrido años atrás. Durante uno de los experimentos, una de las entidades había logrado escapar. No se sabía cómo lo hizo, pero había conseguido infiltrarse en la Tierra. Los documentos mencionaban intentos fallidos de localizarla y capturarla, pero no había ninguna evidencia de que hubieran tenido éxito. Esto planteaba una pregunta aterradora. ¿Cuántas de estas criaturas estaban ya entre nosotros? ¿Y qué estaban haciendo? Mientras leía,
Sentí que el peso de la verdad me aplastaba. No solo estábamos custodiando a estas entidades en la luna, estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos. Y lo peor de todo era que el gobierno lo sabía. Habían estado ocultando esta información al público, arriesgando la vida de millones de personas por su ambición y su sed de poder. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, sentí una presencia, como si algo me estuviera observando. El aire se volvió más frío y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que no estaba solo. Decidí llevarme algunos de los archivos para estudiarlos con más detalle. Los guardé en una mochila que encontré en un rincón de la sala y me preparé para salir. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido bajo llenó el aire y las sombras en las paredes parecieron moverse por su cuenta. Sentí que mi corazón latía con fuerza y una oleada de pánico me recorrió el cuerpo. De repente, escuché una voz. No era una voz normal, sino un susurro que resonaba en mi mente. «Sabes demasiado», decía. Era el susurrador, la entidad que había estado intentando comunicarse conmigo desde el principio. Intenté ignorarla, pero la voz se volvió más fuerte, más insistente. «No puedes escapar», decía. «Nosotros estamos en todas partes». Corrí hacia la puerta, pero esta no se abría. El panel de seguridad estaba bloqueado y, por más que intenté, no podía desbloquearlo. Las luces seguían parpadeando y el zumbido se volvía más intenso. Sentí que el pánico me consumía, pero sabía que no podía rendirme. Con todas mis fuerzas, golpeé el panel hasta que finalmente se abrió. Salí corriendo de la sala de archivos, con la mochila llena de documentos y el corazón latiendo descontroladamente. No sabía si el susurrador había intentado detenerme o si era solo mi imaginación, pero no podía arriesgarme. Tenía que llegar a la sala de control. Cuando llegué, me percaté de que el Dr. Harris estaba despierto y revisaba los sistemas de la base. Me miró con preocupación cuando me vio entrar agitado y sudando. «¿Qué pasó?», preguntó. Le mostré los archivos que había encontrado y le conté todo lo que había descubierto. Al principio, pareció incrédulo, pero, a medida que leía los documentos, su expresión se volvió cada vez más seria. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo finalmente. «Si una de estas entidades está en la Tierra, no sabemos qué podría estar haciendo. Podría estar infiltrándose en gobiernos, manipulando a la gente o incluso preparándose para liberar a las demás». Sabía que tenía razón. Las entidades no eran solo un problema para la base lunar, eran una amenaza para todo el planeta. Pero, ¿qué podíamos hacer? Estábamos atrapados en la luna, custodiando a estas criaturas. Y lo peor de todo era que no sabíamos en quién podíamos confiar. Si el gobierno había estado ocultando esto durante décadas, ¿quién más podría estar involucrado? Tal vez, si lográbamos enviar una advertencia a la Tierra, podríamos evitar una catástrofe. Pero justo cuando estábamos a punto de intentarlo, las luces de la base se apagaron por completo. Un silencio absoluto llenó el aire, y luego, en la oscuridad, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, el sonido de una puerta abriéndose. Era el calabozo de El Viajero. La entidad había escapado. Y, como era de esperarse, la base lunar se sumió en el caos. Las luces parpadeaban intermitentemente. Las alarmas sonaban sin parar. El Dr. Harris y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. No podíamos permitir que la entidad se escapara por completo. Si lo hacía, no solo pondría en peligro nuestra misión, sino también a toda la humanidad. En la sala de control, intentamos activar los sistemas de emergencia. Había un protocolo para situaciones como esta, pero nunca lo habíamos puesto en práctica. El Dr. Harris tecleó frenéticamente en la consola, mientras yo revisaba las cámaras de seguridad.
En una de las pantallas, vi una figura borrosa moviéndose por los pasillos. Era el viajero, como una sombra que se deslizaba por las paredes, cambiando de forma y tamaño constantemente. Sabía que no podíamos enfrentarnos a él directamente. No teníamos las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, recibimos una señal de radio. Era una voz familiar, pero no podía identificar de quién se trataba. Equipo de Lunar Black Site. Este es el equipo de contención Alfa. Hemos sido enviados para asistirlos. Mantengan su posición y prepárense para nuestra llegada. No podía creerlo. Agradecí a Dios, porque sin saberlo y por azares del destino, una unidad estaba en camino. Después de todo lo que habíamos pasado, alguien finalmente venía a ayudarnos. El equipo de contención llegó en una nave más grande y avanzada que la nuestra. Eran 6 personas, todas vestidas con trajes especiales que parecían diseñados para resistir cualquier tipo de amenaza. Traían consigo equipos que nunca había visto antes, dispositivos que emitían pulsos de energía, armas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción y contenedores reforzados para las entidades. Era evidente que no era la primera vez que se enfrentaban a algo como esto. El líder del equipo, un hombre alto y de voz firme llamado Capitán Reynolds, nos explicó rápidamente el plan. Hemos venido para recuperar a el viajero y asegurarnos de que no haya más fugas. Ustedes dos deben permanecer en la sala de control y monitorear los sistemas. No podemos arriesgarnos a que interfieran con la operación. Aunque no me gustaba la idea de quedarme al margen, entendí que era lo más sensato. El Dr. Harris y yo no estábamos preparados para enfrentarnos a una entidad como esa. Mientras el equipo de contención se adentraba en la base, observamos todo desde las pantallas de la sala de control. Fue una operación rápida y eficiente. Utilizaron los dispositivos de pulsos de energía para desestabilizar a el viajero, y luego lo atraparon en uno de los contenedores reforzados. Aunque la entidad intentó resistirse, no fue rival para el equipo. En menos de una hora, todo había vuelto a la normalidad, o al menos, a lo que podía considerarse normal en un lugar como ese. Una vez que el viajero fue asegurado, el capitán Reynolds nos informó que seríamos llevados de regreso a la Tierra. Han hecho un trabajo increíble aquí, pero su misión ha terminado. Es hora de que regresen a casa, nos dijo. No podía creerlo. Después de todo lo que habíamos pasado, finalmente íbamos a volver, pero al mismo tiempo me invadió una sensación de inquietud. ¿Qué pasaría con las entidades? ¿Y qué pasaría con nosotros? Sabía demasiado y no estaba seguro de cómo reaccionaría el gobierno ante eso. El viaje de regreso a la Tierra fue extrañamente tranquilo. El equipo de contención no habló mucho, y el Dr. Harris y yo estábamos demasiado exhaustos para hacer preguntas. Cuando aterrizamos, nos llevaron a una instalación militar secreta, donde nos sometieron a una serie de exámenes médicos y psicológicos. Fue un proceso largo y agotador, pero al final, nos informaron que seríamos dados de alta. Lo que sucedió después fue lo más sorprendente de todo. En lugar de silenciarnos o deshacerse de nosotros, el gobierno nos trató como héroes. Nos otorgaron una pensión vitalicia, nos dieron medallas por nuestro servicio y nos aseguraron que nuestras familias estarían protegidas. Pero lo más extraño fue que no intentaron ocultar nuestra historia. Al contrario, nos dijeron que podíamos hablar de lo que habíamos vivido, si así lo deseábamos. Al principio no lo entendí. ¿Por qué no nos silenciaron? ¿Por qué no intentaron borrar todo rastro de nuestra misión? Pero luego lo comprendí. La respuesta era simple. Nadie nos creería. Nuestra historia sonaba como algo sacado de un cuento de Lovecraft, lleno de entidades interdimensionales, experimentos secretos y bases lunares ocultas. ¿Quién en su sano juicio podría creer algo así? Incluso si lo contábamos,
La mayoría de la gente lo descartaría como una fantasía o una alucinación. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras que tal vez nunca sean leídas con seriedad. He vivido una vida tranquila desde que regresé a la Tierra, pero nunca he podido olvidar lo que vi en la Luna. Las entidades siguen allí, encerradas en sus calabozos, esperando su oportunidad para escapar. Y, aunque el gobierno nos trató como héroes, sé que no lo somos. Solo éramos peones en un juego mucho más grande, un juego que aún no ha terminado. A veces me pregunto si hicimos lo correcto. ¿Deberíamos haber intentado advertir al mundo, a pesar de que nadie nos creería? ¿O fue mejor guardar silencio y dejar que el gobierno siguiera con sus experimentos? No tengo las respuestas, pero sé una cosa. Las entidades no han sido derrotadas, solo están esperando. Y, cuando llegue el momento, nadie estará a salvo. No puedo dar detalles sobre mi edad ni siquiera sobre mi género. Lo que sí puedo decir es que trabajé brevemente para la NASA. Cuando envié mi solicitud, estaba en un momento terrible de mi vida. Mi pareja me había dejado tras engañarme con mi mejor amigo. Quería demostrarles a todos que era mejor que mi pareja. Después de todo, me había graduado de una escuela prestigiosa y había mantenido un promedio excepcional cada semestre. Me sorprendió enterarme de que, 3 semanas después de enviar mi solicitud, recibí una carta. La abrí rápidamente y examiné su contenido. Era una atractiva oferta de trabajo para un proyecto secreto que la NASA tenía planeado para el año 2020. No tardé mucho en empacar mis pertenencias y marcharme. En realidad, no tenía muchas cosas desde el principio. Al llegar al edificio, los guardias de seguridad me detuvieron y me hicieron una serie de preguntas sobre mí. De alguna manera, ellos ya conocían todas las respuestas correctas. Me llevaron hasta una escalera y me guiaron hacia abajo. Nos detuvimos en lo que parecía ser el nivel más bajo. Sigue derecho por el pasillo, gira a la izquierda y es la primera puerta a la derecha, dijo uno de los guardias. Oh, gracias. Los observé mientras me miraban fijamente, esperando a que llegara a mi destino. Toqué la puerta. La habitación estaba oscura, pero un pequeño rayo de luz solar se filtraba por la rendija de la puerta. «Adelante», bramó un hombre mayor. Me presenté. Lo llamaremos Kirk. Se sentó frente a mí y me explicó el proyecto ET-63. Antes de que lo pienses, no. ET no significa extraterrestre. De hecho, es más bien un nombre señuelo. La NASA quería estudiar las formas de vida en nuestro planeta en cada etapa de su existencia. Cada día descubrimos un nuevo pez, un ave u otra especie viviente. La NASA quiere ser la próxima en esta búsqueda, dijo llevándose el pulgar al mentón. Tengo un título en astronomía. No estoy seguro de cómo exactamente podré... Comencé a decir, pero me interrumpió. Tonterías. Serás un miembro mucho más valioso de nuestro equipo de lo que imaginas, dijo, colocando su mano sobre mi hombro. No cuestioné nada más de lo que Kirk decía porque, para ser honesto, tenía cierto aire de Dr. Frankenstein. Con el paso de los meses, Kirk y yo nos acercamos más. Me contó sobre algunos de sus experimentos más interesantes. Estaba especialmente obsesionado con la idea de crear un homúnculo, obteniendo esperma de un banco de esperma local. Había tenido varios fracasos en el pasado, pero esa semana finalmente había logrado crear algo. Era repulsivo. Tenía 6 tentáculos, un pico, un tentáculo grande y unos ojos como los de Steve Buscemi. Nos miró con terror y soltó un chillido. «Doctor, no podemos dejar esto con vida. Es un error», le dije. Lo sé, sacudió la cabeza y tomó un martillo. Aplastó al homúnculo y su cuerpo se desparramó por su rostro, emitiendo un último chillido suplicante. Kirk se limpió los restos verdes y rojos con un pañuelo y miró con incredulidad lo poco que quedaba de aquella cosa.
¿Cuál era exactamente el propósito de esto?, pregunté confundido. Enviar algo al espacio. Algo que no pueda morir durante nuestros experimentos de resistencia, dijo golpeando la mesa con el puño. Algo por lo que esos malditos activistas no nos estén respirando en la nuca. Sabía que se refería a los chimpancés. Muchas personas estaban indignadas por el maltrato a los animales enviados al espacio. Necesitamos algo que podamos controlar y asegurarnos de que, cuando regrese a la Tierra, todo siga intacto, afirmó. Lo encontraremos, doctor, dije sonriendo. Sí, tal vez mi nueva idea funcione. ¿Puedes estar aquí más temprano mañana? Alrededor de las 5 de la mañana. Claro, respondí. Pero, ¿cómo entro? Tengo una llave. Tómate la noche libre, vete a casa y relájate. Nos vemos mañana. Esa noche no pude relajarme. Quería saber qué tenía planeado el doctor para la mañana siguiente. Apagué la televisión para despejar mi mente, pero poco a poco sentí mis ojos cerrándose. Me desperté con la alarma programada para las 4 de la mañana, agarré rápidamente un waffle y salí corriendo por la puerta. Cuando llegué a la sede, el doctor ya me estaba esperando afuera. «Date prisa, no podemos esperar», dijo, haciéndome señas para que entrara al edificio. Mientras bajábamos las escaleras, un hedor terrible me golpeó con tanta fuerza que estuve a punto de vomitar. «Sí, el olor es bastante nauseabundo», dijo mientras abría la puerta de su oficina. Sobre su enorme mesa de laboratorio había una lona negra extendida, cubriendo algo debajo. Eso es como un alce muerto o algo así, ¿verdad? Es algo que he estado esperando mostrarte desde hace algunos meses, respondió con nerviosismo. Quitó la lona, dejando al descubierto el cadáver de un hombre. Era grande, le faltaban los brazos y su mandíbula inferior parecía estar rota. Su pecho estaba atado a la mesa con una gruesa cadena. «¿Pero qué carajo?», dije, retrocediendo unos pasos. Justo en ese momento el cadáver empezó a retorcerse sobre la mesa y soltó un grito feroz. Sonaba casi humano. «Tranquilo. Este es el gran avance que estábamos buscando. He logrado regenerar materia muerta. Me convertiré en el nuevo rostro de la NASA y tú serás mi asistente estrella», dijo, frotándose las manos con entusiasmo. «¿Estas cosas son peligrosas?», no respondió de inmediato. En cambio, me hizo una seña para que me acercara al cadáver, que seguía luchando por liberarse. Caminé lentamente hacia la figura y vi cómo forcejeaba cada vez más contra las cadenas. «Está tratando de atacarnos, ¿no lo ves? Está perfectamente controlado», dijo mientras tomaba un balde, sacaba una rata viva y se la arrojaba al cadáver. Luego me miró fijamente. «Puedo confiar en ti, ¿verdad?» «Sí, por supuesto», respondí. «Bien, necesito que bajes al sótano. Voy a necesitar tu ayuda. Toma la última puerta a la izquierda, te llevará a una escalera de metal». Me entregó un machete grande. «Lo necesitarás». Tomé el machete y avancé lentamente hacia la puerta, dejándola entreabierta tras de mí. Con cada paso que daba, el sonido de gruñido se hacía más fuerte. Cuando llegué al 6º escalón, encendí la luz y vi al menos 30 de esos malditos cadáveres deambulando por el sótano. Escuché el chasquido de la puerta cerrándose sobre las escaleras y, cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que el doctor me había encerrado con esas cosas. Apreté el machete con todas mis fuerzas y golpeé la puerta una y otra vez hasta abrir un hueco lo suficientemente grande para poder escurrirme. Me asomé por la abertura y noté que esas cosas eran incapaces de subir las escaleras. Corrí hasta la oficina de Kirk, con el machete firmemente aferrado entre mis manos. «¿De vuelta tan pronto?», preguntó. «Me encerraste ahí», dije, confundido. «Bueno, no esperabas que dejara la puerta abierta, ¿verdad? Cualquiera podría haber entrado», sonrió. «¿Cortaste los brazos y las mandíbulas?». «No», grité. «No corté ninguna maldita extremidad. Esto no es lo que me prometiste». «¿Qué creías que hacíamos aquí? ¿Estudiar las estrellas y leer cartas de astrología?». «No puedo seguir con esto», dije buscando mis llaves.
Está bien, encontraré a alguien más, pero recuerda que firmaste un acuerdo de confidencialidad. Si descubrimos que le contaste a alguien lo que hacemos aquí, terminarás como ellos. Dijo señalando el sótano. No diré nada, lo juro, respondí, saliendo corriendo de aquel lugar. Nunca volví. Pero lo que vi en la NASA aún me persigue después de todos estos años. Así que, mientras estás sentado cómodamente en tu sofá viendo alguna serie o película de zombies, debes saber que esas cosas existen de verdad y son peligrosas. Tal vez esté firmando mi sentencia de muerte al contar esta historia. Sé que tarde o temprano me encontrarán, o de cualquier manera, el mundo se irá al carajo. He trabajado para la NASA durante 12 años y, finalmente, estoy listo para contarlo. No, tengo que contarlo, antes de que sea demasiado tarde para todos. Todo comenzó hace algunos años. Trabajábamos en un proyecto llamado Programa AIE. Oficialmente, el objetivo del programa AIE era probar un dispositivo capaz de monitorear la composición química del polvo cósmico en nuestro sistema solar. Pero la realidad era completamente distinta. Fui asignado al equipo responsable de la experimentación. Las instrucciones que recibimos eran increíblemente vagas, especialmente para un proyecto tan fuertemente financiado. Todo lo que nos dijeron fue que el dispositivo estaba diseñado para facilitar la comunicación interestelar. Nuestro supervisor era un hombre llamado Dr. Adrian Melrose, alto y delgado, con un cabello negro tan oscuro que parecía reflejar su entorno. Su rostro era enjuto y tenía profundas arrugas alrededor de la boca. Hablaba con una voz distinguida, y aunque su apariencia me intimidaba, no podía evitar sentirme impresionado por su elocuencia. Tras una breve introducción, nos presentaron el dispositivo y nos indicaron que comenzáramos con la experimentación. Resultó que esto consistía en utilizar frecuencias electromagnéticas para transmitir señales a través del universo observable. No entraré en demasiados detalles sobre la ciencia detrás de esto, pero, en esencia, el dispositivo enviaba ondas de radio al espacio. Básicamente, era el equivalente cósmico de lanzar espaguetis contra la pared y esperar que algo respondiera. Dios, cómo desearía que nunca lo hubiera hecho. Lo realmente inquietante del dispositivo era que no solo era el transmisor de ondas electromagnéticas más potente que jamás habíamos desarrollado, sino también el receptor más avanzado. Esta doble función era lo que, en teoría, nos permitiría establecer una línea de comunicación. Y fue en ese momento cuando comencé a preguntarme, ¿una línea de comunicación con quién? ¿A quién esperábamos contactar? El informe solo mencionaba el objetivo de establecer comunicación, pero en realidad no teníamos idea de si eso ocurriría alguna vez. Las probabilidades eran increíblemente bajas, o al menos, eso creía. No puedo describir lo extraño que se siente estar aquí, escribiendo esto. Admitir la verdad tal como la conozco. Pero hay personas cuyas vidas dependen de que lo cuente. Aún ahora, me resisto a creer mis propias palabras, porque suenan como una locura. Yo era la penúltima persona en salir del laboratorio cada noche. Siempre me aseguraba de que todo el equipo estuviera apagado y debidamente asegurado antes de despedirme del Dr. Melrose. No creo haberlo visto salir del laboratorio nunca. Una noche en particular, estaba siguiendo mi rutina habitual de seguridad mientras el Dr. Melrose me observaba atentamente. Le dije adiós y me giré para marcharme, pero sentí una mano huesuda sobre mi hombro. Cuando me di la vuelta, vi sus ojos llenos del pánico más absoluto que jamás había presenciado. Nunca olvidaré lo que me dijo. «No respondas la llamada», susurró con un tono sombrío y amenazador. Instintivamente, me aparté de su agarre y lo miré con incredulidad. Sin saber qué decir, murmuré una despedida apresurada y salí del laboratorio mientras él se quedaba inmóvil,
observándome con una mirada penetrante. Al día siguiente, el tráfico interrumpió mi estricta rutina matutina y llegué tarde al trabajo, lo que no fue bien visto por mis superiores. Sin embargo, la molestia se disipó en medio de la celebración. Habíamos recibido una respuesta. Debería haberme emocionado. Debería haberme sentido orgulloso. Pero todo lo que sentí fue un temor indescriptible. ¿Qué dice?, pregunté ansiosamente. Aún no lo sabemos. Es algún tipo de frecuencia extraña que no podemos entender, respondió uno de los investigadores. El doctor Melrose permaneció en silencio en un rincón, emanando la misma aura intimidante de siempre. No pude evitar mirarlo para ver su reacción, pero simplemente desvió la mirada. Durante los meses siguientes, trabajamos incansablemente para descifrar la transmisión. Todos estaban eufóricos tras el descubrimiento, con excepción del doctor Melrose y yo, quienes observábamos con creciente inquietud. Con cada día que pasaba y nos acercábamos más a entender el mensaje, mi angustia se hacía más profunda. Y entonces, llegó el día. Si hay algo que desearía poder cambiar en mi vida, sería no haber ido a trabajar aquel día. Cada instinto me decía que no lo hiciera. Cada fibra de mi ser ardía con el deseo de mantenerme lo más lejos posible de ese maldito laboratorio. Pero fui, y me arrepiento cada maldito día de mi vida. Fue Marcus Beckett quien hizo el descubrimiento. Era un chico joven, el más inexperto del equipo. Tenía el cabello castaño desordenado, pecas y una voz temblorosa. A pesar de su apariencia, era brillante. Y cuando nos llamó a todos para mostrarnos lo que había encontrado, tenía en su rostro la sonrisa más grande que le había visto en 2 años de trabajo. El grupo se amontonó alrededor de la computadora para escuchar. Observé con horror cómo las expresiones de entusiasmo de mis compañeros de investigación se desmoronaban, transformándose en muecas cargadas de arrepentimiento. El mensaje traducido se reprodujo de la siguiente manera: evacúen, ellos están entre ustedes. La voz robótica repitió el mensaje una y otra vez, hasta que el doctor Melrose, con calma, se acercó al ordenador, cerró la tapa y nos miró mientras permanecíamos en shock. Esto no sucedió, declaró. Acto seguido, el doctor Melrose se alejó con el ordenador en sus manos. Después de eso, el programa AIE fue cancelado. La versión oficial fue que la transmisión provenía de una explosión de energía cósmica y que el proyecto ya no valía la pena financiarlo. A todos los investigadores involucrados se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad y fueron despedidos de sus puestos. Nadie se quejó por la cancelación. Creo que todos nos dimos cuenta de que la ignorancia es una bendición y que no queríamos volver a tener nada que ver con lo que había respondido a nuestra señal. Aún no sé qué quiso decir el doctor Melrose cuando me advirtió que no respondiera la llamada, y dudo que alguna vez lo sepa. Durante 12 años, me he mantenido en silencio, pero he comprendido que el mundo necesita saber que algo está entre nosotros. Después de escribir esto, no creo que me quede mucho tiempo para hacer una actualización. Pero si con esto logro que el mundo conozca la verdad, entonces habrá valido la pena. Soy un ex investigador científico de la NASA. Mi división se encargaba de estudiar la vida en las profundidades del océano, tanto fauna como flora, en los mares del mundo. Aquí hay algunos hechos. El 70% del planeta está cubierto por océanos. La parte más profunda del océano no es la fosa de las Marianas. Existen numerosos sistemas de cuevas submarinas aún más profundas, algunas de ellas bastante grandes. Todavía no hemos identificado todas las formas de vida que habitan esas profundidades. Sabiendo esto, déjenme contarles por qué la NASA me despidió, junto a un pequeño equipo de investigadores de la División Oceanográfica. Posteriormente, contrataron personal completamente nuevo,
y cambiaron su enfoque hacia la exploración espacial. En su defensa, debo decir que después de lo que vi, yo mismo perdí todo interés en continuar con la investigación. Antes de continuar, quiero aclarar que la mayoría de los científicos en esta división realmente estudiaban formas de vida marinas en distintos niveles, pero muy pocos estaban involucrados en el tipo de organismos que mi equipo investigaba. Por lo tanto, hasta donde sé, nadie ha divulgado esta información al público. Estoy compartiendo esto de manera anónima por muchas razones. El gobierno de Estados Unidos prefiere mantener estos hechos en secreto y, en mi profesión, hay personas que han desaparecido por revelar cosas menos peligrosas que esta. Como nota aparte, es profundamente trágico lo que ocurrió recientemente con el submarino que implosionó. Creo que mis sospechas sobre lo que realmente lo causó son correctas. Por supuesto, no es lo que le dijeron al público. Ahora, compartiré algunos incidentes que considero que la humanidad debe conocer. Caso de estudio 1. Incidente en la plataforma petrolera Montecera. Fui parte de un estudio conjunto entre la NASA y una corporación privada para investigar una anomalía desconocida. Las estructuras metálicas en el fondo de la plataforma petrolera habían sufrido daños provocados por una fuente desconocida, por lo que se autorizó una inmersión con un equipo de 3 buzos para investigar. La inmersión no salió bien. Había algo allá abajo con ellos, algo que nunca habíamos visto antes. No sabemos mucho al respecto, pero esto es lo que sí sabemos. Se asemeja a una clase extremadamente inteligente de cefalópodo gigante, mucho más inteligente que cualquier otra criatura marina conocida. Es fuerte, carnívoro y de tamaño colosal. Se cree que dañó la plataforma intencionalmente para atraer humanos a las profundidades. Se desconoce su dieta habitual o la razón por la que ocasionalmente elige atacar humanos, pero está claro que no dudará en comernos. Los 3 buzos que descendieron no tenían medios para defenderse. Estas criaturas trabajan en equipo y parecen comprender perfectamente el equipo humano. Un cefalópodo arrancó el tanque de oxígeno de la espalda de un buzo, mientras otro le quitaba las aletas. Sus tentáculos tienen una succión extremadamente potente y pueden adherirse a cualquier objeto. Los cuchillos de buceo no parecieron hacerles daño, cuando en el pasado los buzos han logrado defenderse de calamares de Humboldt y otros cefalópodos con ellos. Un segundo buzo fue asfixiado por detrás por una de estas criaturas mientras otra generaba un espectáculo de luces para distraerlo, lo que sugiere que comprenden cómo respiramos. Nota importante: estos seres pueden emitir destellos y cambiar de color a voluntad, algo que ningún otro calamar puede hacer. Sin embargo, su color natural es negro azulado, lo que los hace casi imperceptibles en las profundidades en las que habitan. Esto explica en parte cómo han logrado permanecer ocultos hasta ahora. Por supuesto, ninguno de nosotros los vio venir en la embarcación de investigación en la superficie, y cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde para advertir a alguien. Los 2 buzos que fueron atacados murieron, y solo podemos asumir que fueron devorados. Increíblemente, el tercer buzo logró escapar utilizando una bengala submarina y pudo relatar los hechos con detalle. Hasta el momento, el fuego es la única debilidad conocida de estas criaturas. Caso de estudio 2. Recuperación del registro de la nave desaparecida USS Cyclops. Lo que comenzó como una simple investigación de un naufragio se convirtió, sin duda, en uno de los mayores encubrimientos de la historia. La ubicación del barco no ha sido revelada al público, y estoy de acuerdo en que debe permanecer en secreto. Las criaturas que hundieron esa nave deben ser evitadas a toda costa. Hasta el día de hoy, la versión oficial solo dice que un barco de la Marina de los Estados Unidos desapareció sin dejar rastro. Es posible que estas mismas criaturas sean responsables de otras desapariciones en el mar, aunque no podemos probarlo. El USS Cyclops
Tenía un registro de bitácora que detallaba un encuentro con los mismos seres reportados en la plataforma petrolera Montecera. Entidades gigantes, de color negro azulado, con una forma similar a la de los calamares. Trabajan en equipo y pueden usar herramientas humanas. Atacaron el barco por la noche en un asalto sorpresa, dañándolo irreparablemente. Usaron sus tentáculos para arrastrar a los sobrevivientes al agua, incluso a aquellos que estaban en los botes salvavidas. No dejaron ningún rastro de su ataque. Son increíblemente fuertes y pueden sujetar fácilmente a los humanos bajo el agua hasta ahogarlos. Existe una teoría inquietante. Se cree que estos seres obtienen placer al matar. Cada vez que tomaban una vida, emitían patrones de luces específicas en sus cuerpos. Sin embargo, esto sigue siendo solo una hipótesis. Conclusión. Existen otros incidentes de los que no hablaré aquí. No estoy tratando de aterrorizar a la gente con esta información, pero creo firmemente que los buzos y quienes utilizan sumergibles para explorar las profundidades del océano deben estar advertidos. En su mayoría, estas criaturas habitan en aguas extremadamente profundas, y solo hay unos pocos registros de encuentros con humanos. Para una persona común, no representan una amenaza directa. Aunque son extremadamente inteligentes, no han demostrado la capacidad de crear herramientas, solo de usar las que los humanos han fabricado. Se cree que atacan a los humanos solo cuando no pueden encontrar suficiente alimento en su propio hábitat. En esencia, son solo otro depredador marino, similar a los tiburones o las orcas, aunque increíblemente más inteligente. Sin embargo, no entiendo por qué el gobierno oculta su existencia. Lo único que puedo decirte es esto. Los humanos no son los máximos depredadores en el océano profundo. Por esta razón, la NASA ha detenido la exploración de las profundidades marinas, por ahora, para evitar el contacto con estas criaturas, al menos hasta que se implementen las medidas de seguridad adecuadas. La NASA nos envió a un universo en colapso, y su Dios nos vio. En mi incansable búsqueda de respuestas, encontré nuevas preguntas de terror. La comodidad es una noción extraña para mí. Siempre he tenido miedo, siempre he fracasado en calmar los engranajes de mi cerebro, que nunca dejan de girar. Pero, desde pequeño, me propuse poner fin a la preocupación interminable de mi mente. Derramé toda mi energía en convertirme en ingeniero. Siempre me ha calmado los nervios arreglar las cosas. Por supuesto, nada era nunca suficiente. Necesitaba una certeza absoluta. Y no iba a encontrarla en nuestro pequeño planeta verde. Naturalmente, miré hacia las estrellas. A principios de la década del 2000, poco después de graduarme de la Universidad de Cambridge, me mudé a Estados Unidos y conseguí un trabajo en la NASA. Quería ser parte de algo más grande que yo, una organización centrada en explorar los rincones más profundos del universo. La fecha era el 2 de enero de 2023. Fue un día diferente a cualquier otro. La oficina estaba llena del animado parloteo de mis colegas, personas que normalmente tendrían la cabeza silenciosamente enterrada en el papeleo. El aire en este día en particular, sin embargo, estaba cargado de una energía nerviosa y magnética. «Connor, nunca adivinarás lo que se ha filtrado», dijo Adam con entusiasmo, haciendo un gesto para que lo siguiera. Me encogí de hombros y seguí a mi amigo fuera de la oficina. «¿Qué está pasando?», pregunté. «Vas a perder la cabeza», respondió mi colega. Nos dirigimos a una de las instalaciones principales del complejo, un edificio que albergaba la línea de montaje de cohetes de la NASA. Tenía la corazonada de que la emocionante noticia de Adam podría estar relacionada con el DM-50, el cohete Dosen-. Después de todo, la voluminosa nave estaba a punto de completarse. A ningún empleado de bajo nivel se le había dado ninguna pista sobre el propósito que tendría la nave espacial.
Mi colega y yo doblamos la esquina de la nave y encontramos al Dr. Stanley Jacobs hablando con algunos físicos. Era un hombre canoso, de rostro pálido y piel agrietada, el tipo de persona que había envejecido físicamente más allá de sus años. Podría tener 64 o 46 años. El hombre de rostro cansado gimió al ver a Adam, pero a mi amigo no le importó. Estaba fijado en la pantalla que estaba detrás del físico. Representaba varios gráficos y tablas, un idioma extranjero para mí. Todo el mundo le ha estado mordiendo la oreja a Stanley después de que enviara por error un correo electrónico a Jenny en contabilidad. El año pasado, Jacobs descubrió una anomalía en el borde de nuestra galaxia, susurró Adam con alegría. Un fenómeno no identificado que se asemeja vagamente a un agujero negro, aunque su composición física es diferente a cualquier cosa descubierta previamente en la historia de la humanidad. Y la NASA ha estado interceptando frecuencias del otro lado. Usando datos telescópicos, han creado tonos musicales que suenan como... bueno, quién sabe, tormentas en planetas invisibles, formas de comunicación alienígena, una versión paralela de nuestra realidad quizás. Esto suena a ficción. ¿Por qué no nos enteramos de esto cuando Jacobs encontró la anomalía hace un año? Pregunté. Mi colega se encogió de hombros. Ya sabes cómo son los medios de comunicación. Esto podría ser enorme o podría ser nada. Pero Jacobs sugiere que podría ser una ruptura entre universos. Hipotéticamente, me burlé, aunque en secreto mi interés estaba despertado. Vamos, Connor, siempre estás hablando de los misterios del universo. Bueno, resulta que hay más de un universo, dijo Adam, y Frank escuchó que están planeando una expedición con el DM-50. Te dije que algo grande estaba pasando. ¿Por qué más habrían contratado a 12 menos? Es tecnología no oficial, altamente clasificada. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras contemplaba lo que mi amigo había dicho. Universos paralelos, pensé. ¿Podrían estos mundos distantes ofrecer las respuestas que siempre he querido? El pequeño grupo de físicos finalmente se dispersó, y Adam asintió con la cabeza a Stanley. Habla con él sobre la expedición. No quería tener nada que ver conmigo, pero esta podría ser tu oportunidad de ver el espacio, susurró mi amigo antes de irse. ¿Puedo ayudar?, preguntó el Dr. Jacobs, escuchándonos. ¿La expedición del DM-50 tiene alguna vacante para ingenieros?, pregunté. El hombre suspiró. No deberías saber eso, pero no eres la primera persona que lo pregunta. Este día ha sido... Van a explorar la anomalía, ¿verdad?, pregunté, interrumpiendo al físico con entusiasmo. ¿Escuchaste algo? Espera, ¿eres siquiera ingeniero? No eres algún servidor del gobierno en una misión para cerrar este proyecto, ¿verdad?, preguntó el Dr. Jacobs, levantando una ceja. Number solo necesito estar en esa nave, señor. Es probable que ya tenga muchos ingenieros asignados al proyecto, pero... Sí, así que no te hagas ilusiones, intervino el hombre, guardando su maletín. No pretendo ser algún genio indispensable, dije. Pero esto es más que un trabajo para mí. No me importa realmente la NASA. Solo siempre he querido respuestas a... bueno, todo. El hombre me examinó cuidadosamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó el Dr. Jacobs, sacando un papel de su bolsillo de la chaqueta. Connor Bridges, dije, componiéndome. El físico asintió y garabateó mi nombre. No hay ninguna vacante oficial, Connor. Pero conozco esa mirada en tus ojos. Es lo que me guió a este lugar también. Es lo que me impulsó a perseguir el ojo de Harriet. ¿El ojo de Harriet?, pregunté. El hombre asintió solemnemente. El nombre de la anomalía. Mi difunta hija. Lo siento, respondí en voz baja. Jacobs se aclaró la garganta. El DM-50 siempre puede usar un ingeniero extra. Mis ojos brillaron, e inmediatamente acepté la oferta. No podía comprender del todo la idea de ir al espacio. Ahora, por supuesto, meses después de mi viaje de terror,
Trato de fingir que nunca sucedió. Después de 10 meses de entrenamiento, llegó el día del lanzamiento. El Dr. Stanley Jacobs y la Dra. Elizabeth Farrow, su compañera de investigación, habían estado desarrollando la logística de la misión durante casi 2 años. Nuestra nave sigilosa, el DM-50, se aventuraría al borde de la Vía Láctea sin ser detectada por la gente de la Tierra, y enviaríamos varias naves de investigación automatizadas al ojo de Harriet. Si los resultados fueran prometedores, seguiría una misión tripulada. Era un plan hermético. El lanzamiento fue una experiencia surrealista. Sentados en una nave casi silenciosa, equipada con tecnología de camuflaje, dejamos atrás la Tierra, sin que nadie en la Tierra nos viera. Fue un viaje de 1 semana. Usando la tecnología 2 en Minus, logramos lo imposible. No solo viajamos al extremo más lejano de la Vía Láctea, sino que lo hicimos en un plazo de tiempo impensable. La razón de la prisa del Dr. Jacobs se haría horriblemente clara con el tiempo. Desde las ventanas del DM-50, la tripulación observó el ojo de Harriet con caras de asombro, felizmente inconscientes. Como una bandada de escolares, deslumbrados por los misterios del espacio. Y, a medida que nos acercábamos, el ojo pasó de ser una mancha ennegrecida en el horizonte a una herida gigantesca que había astillado el tejido mismo de la realidad. Una vista inquietantemente espectacular. Las naves no tripuladas fueron lanzadas una vez que alcanzamos una distancia lo suficientemente cercana, pero segura, del ojo de Harriet. Observamos cómo los pequeños objetos metálicos se lanzaban desde el DM-50. Luego, uno por uno, las 3 naves fueron engullidas por la boca ennegrecida. Y nos encontramos flotando en el espacio, al borde del olvido, esperando que los exploradores robóticos regresaran. La mayoría de los trabajadores de bajo nivel no tenían nada que hacer más que morderse los dedos. No podíamos avanzar hasta que los datos de las naves no tripuladas se hubieran recuperado y analizado. ¿No es la aventura que imaginaste, señor Bridges?, preguntó Stanley Jacobs, sonriendo. Los 2 físicos principales se sentaron en el lado opuesto de la mesa de la cantina. Les sonreí a los 2, mientras terminaba apresuradamente mi bocado de comida. No era frecuente que los miembros de la tripulación de bajo nivel tuvieran la oportunidad de hablar con los siempre esquivos físicos principales. En realidad, no es diferente a un día en la oficina, sentado, esperando que algo suceda, dije. Stanley se rió. Bueno, es igual de tedioso para Elizabeth y para mí. Claro que sí, pero disfruto de los descansos para almorzar porque puedo pasar un rato con gente que no sea él, dijo la doctora Elizabeth Farrow con alegría. Odio ser entrometido, pero... Bueno, ¿han hecho algún progreso?, pregunté. No pretendo entender la física de esta expedición, pero... No seas tan modesto, Connor, dijo Elizabeth. Eres ingeniero. Estoy segura de que entiendes más de lo que pretendes saber. Es un huevo misterioso, se rió Jacobs. ¿Sabías que me torció el brazo para que me uniera a esta misión? Estaba casi tan decidido como yo. Casi. Elizabeth levantó una ceja inquisitiva. Sí, parece que recuerdo que apareciste bastante tarde en el entrenamiento. ¿Tenías ganas de ver acción, Connor? La mujer tenía ojos amables. Elizabeth era de mediana edad, posiblemente de la misma edad que Stanley, pero los años habían sido más amables con su rostro de piel suave y mejillas sonrosadas. Me recordaba a mi difunta madre. Algo en su voz aterciopelada me animó a abrirme. No se trataba de la aventura, doctora Farrow. Solo... Siempre he tenido miedo, dije. Siempre he querido respuestas a preguntas sin respuesta. Y este fenómeno parece tan fundamentalmente yuxtapuesto a la realidad que lo rodea. Antes de que ninguno de los físicos pudiera responder, nuestras bandejas de comida se deslizaron hacia la derecha, al igual que nosotros. Y todos gritamos de confusión al ver cómo nuestros cuerpos eran arrojados sin fuerza hacia un lado de la nave que se inclinaba inesperadamente. Mi sien chocó contra el borde de la mesa,
sacándome sangre, y agarré ambos lados del banco de la cantina hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Docenas de trabajadores aturdidos y heridos se pusieron de pie. Todos corrimos a nuestras respectivas estaciones, listos para evaluar los daños. Aunque la nave corrigió su equilibrio, continuó temblando incontrolablemente. Y mientras corríamos hacia la oficina de ingeniería, mis compañeros de tripulación y yo nos estremecimos al ver la oscuridad total más allá de las ventanas del DM-50. Las estrellas y los planetas habían desaparecido. «¡Prepárense para el impacto!», gritó una voz por el intercomunicador de la nave. El cuerpo exterior de la nave gimió bajo la tensión de la presión sísmica, y yo caí al suelo metálico de la oficina. Los otros ingenieros y yo nos aferramos a cualquier cosa fija que pudiéramos encontrar y nos preparamos para lo peor mientras el DM-50 finalmente se detenía de golpe, con un golpe seco. Todos se quedaron lo más quietos posible. Murmullos de dolor resonaron por la oficina. Las lámparas parpadearon inestablemente, y varias alarmas sonaron en una cacofonía calamitosa. «Todo el personal se presente en el puente principal», anunció una voz por el altavoz. Mis compañeros ingenieros heridos se tambalearon débilmente hacia el pasillo que estaba fuera de nuestra oficina. Pero no caminamos hacia el puente principal. Llenamos el pasillo sin decir nada, y cada uno de nosotros miró por las ventanas que bordeaban la pasarela. Más allá del 250, había un paisaje infernal casi incoloro. La única luz provenía de un orbe azul luminoso en la distancia. «Una enana blanca», dijo una mujer jadeando. «¿Suelen tener ese aspecto?», preguntó un hombre. Los bordes del orbe parecían bailar erráticamente, y el océano más allá de nuestra nave estaba lleno de olas de marea de rocas desmoronadas. Piezas sueltas chocaban contra las ventanas del DM-50, y entonces me di cuenta de que una de las rocas más grandes y distantes era un planeta. Parecía estar dividido limpiamente por la mitad, como si fueran dos mitades de una cáscara de coco agrietada. Este lugar extraño no era la Vía Láctea. Las leyes mismas de la física parecían contradecir nuestra realidad. «Entramos en el ojo de Harriet», susurró un hombre. «Es otro universo», murmuró alguien. «Todo el personal al puente principal», repitió la voz del altavoz con urgencia. Saliendo del delirio existencial que se había apoderado de nuestros cuerpos, la tripulación de ingeniería se apresuró por las pasarelas de la nave y nos unimos a todos en el área del puente principal. Más allá de la multitud parlante, pude ver al doctor Jacobs y a la doctora Farrow de pie tímidamente detrás del capitán Poulton. «¡Silencio!», rugió el capitán. Toda la tripulación obedeció inmediatamente. Intentamos fijarnos en nuestro líder barbudo y de rostro severo, pero nuestros ojos seguían vagando hacia el remolino caleidoscópico de colores y el bombardeo de rocas más allá de la ventana principal del puente. «Una fuerza no identificable nos ha arrastrado hacia la anomalía», dijo el capitán Poulton. «Estamos trabajando para regresar a casa inmediatamente, y no sabemos qué podemos encontrar aquí. Los datos aún no se han recuperado de las naves no tripuladas, por lo que estas son aguas desconocidas». Se reanudó el murmullo ansioso. «¡Suficiente!», gritó el capitán. «Antes de intentar entrar en la anomalía de nuevo, debemos considerar si el DM-50 está en condiciones de navegar. Se lo dejaré a nuestros ingenieros, pero el tiempo es esencial. ¿No es así, doctor? Jacobs?» Había una tensión inquietante entre los físicos principales y el capitán. El doctor Jacobs se aclaró la garganta. «La anomalía se está encogiendo. Deberíamos haberles dicho que tenemos una ventana limitada para explorar lo que hay más allá». «Eso no es todo», gruñó el capitán Poulton. Stanley se aclaró la garganta con nerviosismo, pero Elizabeth le puso una mano delicada en el hombro. «Hemos entrado en un universo moribundo, uno que se está colapsando sobre sí mismo», dijo, provocando un jadeo de horror en la multitud.
La anomalía es nuestra única salida, y pronto se cerrará para siempre. El Dr. Jacobs suspiró. Creo que el ojo de Harriet podría ser más que una rasgadura en el revestimiento de la realidad. Podría ser el punto de colapso de este universo. Toda la materia de esta realidad colisionará aquí. Se produjo el caos. Los miembros de la tripulación lanzaron insultos a los físicos, y algunos individuos furiosos se abalanzaron sobre Jacobs. El capitán y varios oficiales de seguridad contuvieron a los miembros de la tripulación enfurecidos. «No podemos cambiar lo que se ha hecho», gritó el capitán Poulton, empujando a la multitud hacia atrás. «Cuando regresemos a la Tierra, el Dr. Jacobs y la Dra. Farrow serán juzgados por sus crímenes. Hasta entonces, tenemos un objetivo: salvar a cada persona a bordo de esta nave». La tripulación trabajó incansablemente durante las siguientes horas, pero las cosas solo empeoraron. Éramos patos sentados en la entrada de la anomalía, el sello que se cerraba cada vez más entre dos universos. Eso se hizo evidente cuando el cuerpo de la nave comenzó a gemir dolorosamente. La lluvia de rocas se intensificó contra la estructura metálica y los paneles de vidrio reforzado. El DM-50 comenzó a temblar casi constantemente, y cada vez que miraba por las ventanas de la nave, me daba cuenta de una luz creciente en la distancia. El brillo siniestro y giratorio de 1 trillón de galaxias convergiendo. La lluvia entrante de planetas y lunas muertos hace mucho tiempo. El universo se estaba colapsando, y nosotros estábamos en el epicentro. Finalmente, me dejé caer en mi litera, al borde del agotamiento, pero me encontré incapaz de cerrar los ojos. Con ganas de mantenerme ocupado, encendí mi terminal para ejecutar algunos diagnósticos finales para la noche. Cuanto antes pudiéramos darle al capitán la luz verde para partir, mejor. Me sorprendió encontrar una notificación en mi bandeja de entrada. Era un mensaje de vídeo de Adam de un día de antigüedad. «Hola, Connor. He estado aburrido hasta la muerte. Todavía estoy molesto porque el Dr. Jacobs no me dejó unirme a la tripulación, así que decidí investigar un poco sobre el gran hombre. Hablé con Frank en ET porque me debía un favor, y me dejó ver algunas de las transmisiones que Jacobs ha estado descifrando. La NASA recibió señales de la anomalía que parecían comunicativas, Connor, y fue un flujo de 2 vías. Jacobs respondió: «Habló con algo. Tienes que preguntarle sobre eso». La idea de recibir un mensaje de vida extraterrestre, ya fuera en nuestro universo o en otro, una vez me había llenado de tanta emoción. Pero la idea de que Jacobs se comunicara con alguna inteligencia invisible me llenó de una inexplicable angustia. Podría haber sido el secreto que rodeaba la comunicación. Jacobs no le había dicho a nadie que ya había encontrado algo sensible más allá del ojo de Harriet. ¿Por qué? Mi instinto me decía que lo confrontara. Me deslicé de la cama, me vestí y salí de los cuartos de ingeniería. La nave estaba inquietantemente silenciosa en mi camino hacia el laboratorio principal, aparte del rugido de los restos espaciales, que se había convertido en una especie de ruido blanco. Como era de esperar, encontré al Dr. Jacobs encorvado sobre su escritorio y ocupado con su trabajo. El brillo blanco de la pantalla iluminaba el rostro demacrado y poseído del hombre. Apenas parecía humano. «¿Por qué no nos lo dijiste?», pregunté. «La expedición nunca habría sido aprobada», murmuró el doctor Jacobs sin levantar la vista. «Bien», dije. «Nunca hubiéramos enfrentado tal horror». El Dr. Jacobs se quitó las gafas y me miró con decepción. «¿Qué pasó con ese joven que quería respuestas?». «No vamos a obtener ninguna respuesta aquí», dije. «Ciertamente no sobre esa cosa que escuchaste en la oscuridad». Stanley Jacobs se congeló, mirándome durante unos segundos mientras gotas de sudor se acumulaban en su frente arrugada. «¿Cómo sabes eso?», susurró. «Solo me habló». Me estremecí. Él
El ceño fruncido de Stanley se levantó al darse cuenta de que yo no sabía nada. «Vete a la cama, señor Bridges», dijo, volviendo su mirada a la computadora portátil. «¿Qué esperabas encontrar?», pregunté. El hombre se burló. «Otro universo, Connor, algo más grande que nosotros, y calculé que no teníamos más de un par de años antes de que el ojo de Harriet se sellara para siempre. Un par de... Zrenia, me detuve a mitad de frase. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esta realidad colapse, Jacobs? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días?», susurró Stanley. Con los puños cerrados por sí solos, me abalancé sobre el laboratorio y me situé sobre el hombre, que rápidamente se encogió en su silla de escritorio. «¿Qué podríamos aprender en días, Stanley? Nos trajiste aquí para morir», ladré. «Quería que esto sucediera antes», replicó. «Pero los idiotas de la NASA tenían que planificar cuidadosamente. Los proyectos no oficiales siempre son un desastre. Especialmente cuando resultan en innumerables muertes», dije. «La anomalía casi destroza la nave. Es posible que ni siquiera podamos repararla. Podríamos morir. No te importa». «Tengo toda la fe en ti», dijo el doctor Jacobs, volviendo su mirada a los números de su pantalla. «Y yo tenía toda la fe en ti», respondí. «Tienes suerte de estar aquí», gruñó el físico. Mientras continuábamos la discusión de ida y vuelta, nuestras voces se fueron elevando gradualmente. Solo después de 10 minutos de dar vueltas en círculos, nos dimos cuenta de que no competíamos entre nosotros, sino con el creciente sonido que venía del exterior de la nave. Y cuando volvimos la cabeza hacia las ventanas del laboratorio, Stanley y yo jadeamos al unísono. El vacío del universo moribundo se estaba llenando de luz a un ritmo cada vez más rápido, y los cimientos temblorosos del DM-50 se sentían menos estables con cada segundo que pasaba. «No, esto no está bien. Deberíamos tener tiempo», gritó Stanley sin aliento. «Todavía tengo muchos datos que recopilar. Necesito...» «Todo el personal a sus estaciones», anunció una voz por el intercomunicador. «El vuelo al ojo de Harriet comenzará en 5 minutos. Prepárense para el impacto. Apenas hemos ejecutado el 50% de los diagnósticos necesarios», dije. «¿A quién le importa la nave, Connor?», gritó el doctor Jacobs con locura. «Esto es más grande que cualquier cosa en la historia de la humanidad. Esto es... ¿Qué eres tú?». La voz tenue y desencarnada resonó bruscamente en mi cráneo, como una moneda atascada en un frasco. «Soy yo. Estoy aquí», susurró Stanley. «Hice lo que me pediste». El físico se dio cuenta de mi expresión horrorizada, y se dio cuenta de que yo también había oído la voz. No era tan especial como creía ser. Me di cuenta de que todo el sonido fuera de la nave había cesado. La aterradora convergencia de galaxias continuaba más allá de la ventana, pero había silencio. Solo ese susurro inquietante impregnaba el silencio. «Una nueva tierra que conquistar», siseó la voz. «Gracias por mostrarme la puerta. Quiero verla», gimoteó el doctor Jacobs, extendiendo los brazos. «Dijiste que vería a Harriet. Ella está en el lugar de todas las cosas muertas. Acércate. Déjame mostrarte», dijo la voz escalofriante. Fuera de la ventana, en medio del resplandor multicolor de las galaxias que se acercaban, vi 2 cuerpos formándose, esferas gaseosas rojas de proporciones bíblicas, y cuando aparecieron manchas negras en sus centros, me di cuenta de lo que eran. Ojos de una enormidad inimaginable. Traté de gritar, pero mi garganta temblorosa y estrecha se negaba. Podría haber sido estrangulada, quizás, por esa deidad paranormal. Tentáculos negros emergieron del abismo del borde cada vez más cercano del universo. Se enroscaron hacia adelante y tomaron la forma de dedos colosales, como de Dios, dedos que se extendían hacia nosotros. La nave de repente se abalanzó hacia adelante. El capitán, que había contemplado el horror en las profundidades del espacio, comenzó nuestro viaje hacia el ojo de Harriet.
Agradecido por la más mínima esperanza, miré al físico sollozante que estaba a mi lado. Harriet, lloró. Tú prometiste. Con un golpe de trueno, el sonido tremendo y ensordecedor del universo que se colapsaba regresó, como si la aterradora entidad, con ojos como puertas de entrada al infierno en llamas, estuviera rugiendo de furia por nuestro intento de escape. Esos dedos que se extendían cada vez más se elevaron hacia nuestra nave espacial, y el DM-50 comenzó a sacudirse de un lado a otro. 1 trillón de luces giratorias se abalanzaron hacia nuestra nave, mientras el colapso del universo se aceleraba. Grité cuando finalmente comprendí el horror de ser aplastado por un universo. Pero entonces comenzó el tirón de la anomalía encogida y casi cerrada. La oscuridad comenzó a envolver nuestra nave. Estábamos entrando en el ojo de Harriet. Mientras Stanley y yo nos estabilizamos contra un escritorio cercano, cerré los ojos y pensé en casa. El pequeño planeta verde que había rechazado durante toda mi vida. En ese momento, era lo único que quería. Después de una explosión de sonido, todo se detuvo. Todo sonido, todo movimiento. Y cuando abrí los ojos, estábamos rodeados de vida. Habíamos regresado a nuestro universo. Había estrellas brillantes y ardientes en la distancia, planetas completamente formados, serenas mareas espaciales que nos llevaban a casa con gusto. Un largo y silencioso viaje a casa. Corrí hacia la ventana del laboratorio para mirar la anomalía que se desvanecía. ¿Se cerró o simplemente se desvaneció de la vista? Todavía no lo sé. Una parte de mí cree que, en la distancia oscura del espacio, podría haber visto esos terribles tentáculos negros deslizándose por la rasgadura entre las realidades, la mano de un dios que huía de su universo moribundo para reclamar otro. El Dr. Jacobs y la Dra. Farrow esperan juicio por lo que hicieron. Me han negado los privilegios de visita, pero necesito verlo. Necesito entender lo último que me dijo. Vive.